Eterna, medicina eterna. Bien, vamos a dar inicio entonces a la última clase. Ya, ignoren ese mayo 2025, en mayo 2025. Pero esta clase la verdad no la cambiamos mucho porque trata más bien de conceptos teóricos con un enfoque práctico y como mensaje para la vida. Espero que se acuerden después un par de años más, o cuando ejerzan la medicina, no sé. Al igual que en el tema ácido base, entender el proceso de los trastornos hidroelectrolíticos es lo fundamental. Porque cuando uno entiende el proceso de lo que ocurre detrás, muchas veces uno no tiene que hacer nada, y el no hacer nada es el tratamiento, porque si uno hace algo, empeora la condición. ¿Ya? Entonces, pueden ver que a veces se guían por la clínica, por los síntomas, por los exámenes, pero si entienden lo que está pasando detrás, saben lo que hay que hacer, y si eso es hacer nada o hacer algo muy poco, están en lo correcto. ¿Ya? Y si no, estarían cometiendo también un acto casi que raya la negligencia, porque si no entendieron el proceso y están haciendo algo que creen que es lo correcto, no está bien. ¿Ya? Un ejemplo muy sencillo es que si ustedes tienen un paciente que tiene una hiponatremia y es muy severa, lo más probable es que crean que les falta sodio y se vean tentados a darle sodio a ese paciente, ¿ya? Endovenoso, vía oral, etc. Y lo más probable es que no haya que hacer nada, porque darle sodio a ese paciente para manejar la hiponatremia empeora el cuadro. Y ahí quizás la respuesta sea no hacer nada o hacer otras cosas que sí van a mejorar la hiponatremia. Pero lo vamos a ver enseguida. Ahora, pregunta también para los internos clásica. Una persona sana es sometida a un consumo excesivo de potasio en la dieta durante 2 semanas. Se mide el potasio sérico previo al consumo, resultando en 4 milicavientes por litro normal, y finalizaba el experimento en 4.2. ¿Ya? Comió potasio a nivel alimenticio, suplemento, etc. y no le pasó nada. Se reguló, ¿cierto? Hay una homeostasis. Ahora, un paciente con enfermedad renal crónica, estadio 3B, el mismo consumo, el mismo experimento, se suspende precozmente porque empieza con alteraciones electrocardiográficas y se le mide el potasio sérico y está en 8.2. Ya tiene una hipercalemia, le subió. Algo pasó, ¿cierto? Hay un fenómeno fisiopatológico que lo debería explicar, algo que está detrás, y eso es lo que se espera que ustedes entiendan. ¿Por qué, bajo sustento fisiopatológico, el paciente sano, ustedes por ejemplo, no les pasó nada, pero el paciente con enfermedad renal crónica, estadio 3B, no pudo manejar la sobrecarga de potasio? Eso es lo que se espera. ¿Ya? ¿Cuál es el sustento fisiopatológico? Ustedes ahí, ¿cierto? Les preguntan en un examen de medicina interna, 7º año, dígame, Juanito Pérez, ¿por qué este paciente le pasó esto y el otro no? Y ustedes contestan bien y pasa, contestan mal, reprueban. Así van a dejar bueno. ¿Ya? Pero si se fijan, aquí hay que entender el proceso, hay que básicamente saber lo que está detrás y explicar, y después entonces yo voy a saber qué le tengo que dar al paciente, qué no le tengo que dar, etc. Bien. ¿Cómo se define trastorno hidroelectrolítico? El espectro de condiciones o enfermedades también. Yo diría más que enfermedades, como condiciones, porque muchos de los trastornos electrolíticos van asociados a alguna otra enfermedad, ¿ya? Cuyo evento fisiopatológico produce alguna afectación electrolítica. Tienen que ver con el manejo del agua y el sodio y el manejo del potasio. Esos son los más frecuentes de ver. Eso es lo que vamos a ver ahora en esta clase. Si se fijan, agua y sodio van de la mano, porque no es posible hablar de alteraciones hídricas sin conocer todo lo que ocurre con el tema del sodio. Y como les comentaba, hay que entender más bien, más que tratar a ciega o a loca. Ya entendiendo el proceso que hay detrás y haciendo un razonamiento clínico de un par de minutos, podemos resolver lo que le está pasando al paciente. Entonces, primero, el potasio. ¿Qué más? El principal catión intracelular. ¿Ya? 98% se encuentra dentro de las células, tiene una concentración de 140 milicavientes por litro, y 2% en el extracelular, de 3,5 a 5 milicavientes por litro. Tiene una estricta regulación, ya que de él dependen los potenciales de membrana celular.
vimos que si se altera muy rápido, van a sufrir los dos tipos celulares que más dependen de los potenciales de acción. ¿Que cuáles son? Las células del sistema nervioso y las células del corazón, ¿cierto? Por lo tanto, un trastorno del potasio, ¿qué puede producir? Problemas del corazón, problemas del ritmo, que es lo que vemos nosotros, ¿cierto? Ya les expliqué, arritmias, fibrilación, etc. O trastorno del sistema nervioso central. ¿De qué depende este desequilibrio? De que el potasio esté más concentrado dentro que afuera de la célula, de la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Qué es lo que hace? Es ingresar potasio, o sea, sí, para concentrarlo dentro, intercambiándolo a través de sodio. ¿Ya? Por lo tanto, son los cambios de concentración bruscos son los que usualmente generan problemas en el sistema, dado su importancia en la conducción de potenciales. Ya yo puedo tener un paciente con un potasio sérico de 6,2, por ejemplo, pero si esta alteración se da en un momento y en una etapa más crónica, en varios días, lo más probable es que no tenga ninguna manifestación electrocardiográfica. ¿Ya? 6,5, 6,8 han llegado algunos pacientes, pero se le hacen los exámenes y están súper bien, porque tienen alguna enfermedad renal crónica, alguna condición que los mantiene así crónicamente. Pero yo tengo un paciente sano que de manera brusca sube el potasio 6,8 y lo más probable es que se genere con alguna manifestación clínica, alguna arritmia o alguna alteración del sistema nervioso central. ¿Ya? Porque este cambio de concentración brusco generó eso. Debilidad muscular también por el sistema nervioso central, cierto y periférico, arritmias cardíacas con alteración en la conducción cardíaca potencialmente fatales. Los requerimientos diarios de potasio son de 1,6 a 2 gramos de potasio al día, ¿ya? 40 a 60 milimoles. La ingesta alrededor del 2%, ya 4 miliequivalentes para mantener el equilibrio, 150 miliequivalentes. La ingesta, ¿cierto? Aporta al potasio plasmático, eso quería decir. 2% extracelular, 98 intracelular. Ahora, para mantener la homeostasis, ¿ya? Independiente de la ingesta, el exceso o la retención cuando hay poca ingesta va a depender de los riñones, porque si tenemos una hipercalemia por una ingesta elevada, como el primer caso clínico, como ustedes siempre que aumentan la ingesta, el exceso de potasio que tienen en su sistema se va a excretar a nivel renal. ¿Quién va a trabajar en esa excreción de potasio? El riñón. ¿Ya? 80%, incluso más, si tienen una sobrecarga importante. La heces es 15%, el sudor 5%. Por lo tanto, ya sabemos que si un paciente tiene problemas renales para lograr excretar bien el potasio, no lo va a poder eliminar y se va a acumular produciendo hipercalemia. La regulación es a nivel celular y renal. La celular es rápida, lo que hace una redistribución del potasio extracelular, y la renal es más lenta, pero es más efectiva. ¿Ya? Yo tengo una sobrecarga. ¿Qué van a hacer las células para mantener una concentración similar? Al igual que en el tema ácido-base, van a empezar a meter potasio a la célula para mantener una concentración extracelular pareja. ¿Ya? ¿Es rápido? Sí, pero no es la definitiva, porque si yo sigo aumentando el consumo de potasio, las células en algún momento se van a ver colapsadas porque ya van a estar tan llenas de potasio que no van a poder seguir incorporando más, y es donde entra entonces el sistema renal a excretar el exceso. Esta regulación celular depende de la insulina, la estimulación adrenérgica, el estado ácido-base y el aporte de potasio en la dieta, que son principales ejes que estimulan la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Ya? La insulina lo que hace es que estimula esta bomba y lleva el potasio del extracelular al intracelular. Y a nivel renal necesito flujo, necesito sodio y necesito aldosterona para que el riñón funcione bien y pueda excretar entonces el potasio a través de la orina. Si yo no tengo aldosterona a nivel renal, ¿voy a tener hipercalemia? Sí. Si yo no tengo flujo, ¿voy a tener hipercalemia? También. Y si no tengo sodio urinario, también. ¿En qué condición, por ejemplo, no tendría un flujo tubular? ¿En qué condición yo no tendría flujo tubular? Estenosis renal. Bien, estenosis renal, ¿cierto? No está llegando sangre a los riñones, hay flujo. Bien. Una estenosis, si es bilateral, hay una falla renal y se empieza a acumular el potasio. Bien. La enfermedad renal crónica, la etapa 5, los glomérulos todos fibrosados, no está pasando sangre por los glomérulos, por lo tanto no llega a los túbulos. ¿Ya? El paciente no orina, está anúrico.
falla renal y hipercalemia. De hecho, la hipercalemia es una urgencia dialítica. Los pacientes que tienen una hipercalemia que no se puede manejar con medida hipocalemiante, hay que dializarlos porque hay que sacar el potasio de alguna forma, si el riñón no está funcionando. Ahí no tengo flujo tubular, o sea, no está llegando el potasio a nivel tubular para que se pueda excretar. La aldosterona, importante. ¿En qué condición yo puedo no tener aldosterona? ¿Dónde se produce la aldosterona? En la glándula suprarrenal. Bien, por lo tanto, algún paciente que no tenga glándula suprarrenal va a tener un hipoaldosteronismo, ¿cierto? No produce aldosterona y puede tener hipercalemia, ¿cierto? La aldosterona, ¿de qué depende de que se secrete? ¿Quién estimula la secreción de aldosterona? La renina, angiotensina y aldosterona. Entonces, si yo no tengo renina, no voy a tener angiotensina y tampoco aldosterona. Por lo tanto, un hiporeninismo puede generar también hipercalemia. ¿Dónde se libera la renina? ¿Dónde se produce la renina? No. En el riñón. ¿En qué parte? En la célula yuxtaglomerular. Bien. Y en un paciente con enfermedad renal crónica tiene todo fibrosado, no tiene células yuxtaglomerulares. No hay renina. No se produce la renina tampoco. O sea, esos pacientes también con falla renal, incluso antes de que se fibrosen todos los glomérulos, también tienen tendencia a la hipercalemia por lo mismo. Primero, porque no hay flujo, y segundo, porque tienen menos aldosterona. ¿Ya? Y la aldosterona, que hace a nivel tubular, ¿cierto? Lo que hace es guardar sodio y excretar potasio. Por lo tanto, más aldosterona, más sodio yo guardo, por eso genera, aumento de la bulimia y además excreto más potasio. ¿Hay algún inhibidor de la aldosterona? ¿Fármacos? Los YECA, ¿verdad? Bien, y la espironolactona, también, ¿la han escuchado? La prerenona, la finerenona. La espironolactona es la que más se utiliza. La espironolactona es un antagonista de la aldosterona. ¿Ya? ¿Y cuál sería entonces uno de los efectos secundarios? Que nosotros lo vemos harto. La hipercalemia. ¿Ya? Entonces, si un paciente tiene hipercalemia y usa espironolactona, ¿qué tengo que hacer? Suspenderle la espironolactona, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y por qué? Ya sé por qué tiene espironolactona, pero eso les digo, hay que entenderle los procesos. La espironolactona es una antagonista de aldosterona, el riñón quizás está medio lábil, tiene una enfermedad renal crónica, no sé, 3A, y le di espironolactona, lo incité a la hipercalemia, le suspendo la espironolactona y el potasio se normaliza. ¿Ya? No tengo que hacer mucho más que hacer un análisis. Bien. Como aparece acá, ¿ya? Los beta bloqueadores ayudan bastante porque también actúan sobre la bomba sodio-potasio TPasa, al igual que la insulina, ¿ya? Y lo que muestra este experimento, que cuando yo doy infusión de potasio a un paciente que no tiene un medicamento beta bloqueador versus a uno que sí lo tiene, este es el que sí tiene el medicamento beta bloqueador y este es el que no lo tiene. El paciente que tiene el medicamento beta bloqueador aumenta más rápido el potasio, ¿ya? Porque le estoy quitando un mecanismo regulatorio. ¿Y cuál es el mecanismo regulatorio? La bomba sodio-potasio TPasa. Aquí también el tema de la aldosterona y el potasio plasmático, ¿ya? A mayor aldosterona es mayor el potasio urinario. ¿Por qué? Por lo mismo, porque la aldosterona favorece la excreción urinaria a nivel de los túbulos del potasio, ¿ya? Si baja la aldosterona, suele aumentar también el potasio plasmático. La alcalosis, ya por un tema de electroneutralidad, va a hacer que salgan hidrogeniones y entre potasio para la electroneutralidad, y la acidosis va a hacer que entren hidrogeniones y salga el potasio a nivel del intracelular al extracelular. Entonces, tenemos pacientes, dentro de los tratamientos que uno utiliza por los pacientes con hipercalemia, ¿ya? Usar insulina, se les da insulina con glucosa, se les da furosemida, si es que pueden orinar, se les da salbutamol como beta-adrenérgico y se les da gluconato de calcio. Y acá está la respuesta. Insulina baja el potasio plasmático por estimulación de la bomba sodio-potasio TPasa. O sea, estoy metiendo potasio a nivel extra e intra para bajar la concentración. Beta-adrenérgicos, estimulación adrenérgica, estimula la bomba sodio-potasio. El ácido base, esto ya es más patológico, y el gluconato de calcio para estabilizar la membrana, porque ese cambio brusco del potasio puede generar alteración electrocardiográfica. Y la aldosterona entonces va a guardar sodio y va a excretar potasio. Si yo no tengo aldosterona, no voy a tener este mecanismo de compensación renal y puede producir entonces
hipercalemia. Entonces, para no perder la cabeza, algunos ejemplos. 63 años, antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad renal crónica etapa 4. Dentro de los exámenes de rutina con hipercalemias mantenidas y hoy ingreso a urgencias derivado del CESFAM por valor de alerta. El paciente estaba tranquilito, ¿cierto? Fue a su control, le tomaron exámenes, se fue para la casa y le dijeron del CESFAM, caballero, tiene que ir al tiro de urgencias porque le salió un examen muy malo y tenía un potasio de 6.1. ¿Estaba normal? No. ¿Tenía hipercalemia? Sí, y lo más probable es que haya sido crónico. ¿Ya? De hecho, este paciente lo llevaron de la casa porque estaba totalmente asintomático. Le tomaron un electro, todo normal. Ya tiene un poquitito de acidosis metabólica y tiene una CREA en 3,95. ¿Cierto? Tiene enfermedad renal etapa 4, diabético. Por lo tanto, ¿por qué puede tener este paciente hipercalemia? Es diabético, 63 años, enfermedad renal crónica etapa 4, tiene un potasio mantenido en 6.1. Vimos las distintas causas, ¿cierto? Tiene menos flujo tubular, tiene enfermedad renal crónica etapa 4, quizás tenga cierto grado de hiporreninemia, ¿ya? Tenga menos producción de renina, menos producción de aldosterona, o sea, lo poco que está filtrando no alcanza a excretar todo el potasio de manera normal. Puede que incluso esté consumiendo algún medicamento, ¿cierto? Que sería importante aclarar en este caso que esté bloqueando además el eje renina-angiotensina aldosterona, impidiendo la excreción de aldosterona, habría que averiguar, ¿ya? Por lo tanto, si se fijan acá, tenemos que hay menos flujo, porque el riñón no está funcionando bien, por lo tanto es más probable que este paciente tenga hipercalemia, y habría que preguntarle por los antihipertensivos, ¿ya? Un hipoaldosteronismo, es hipertenso. Hipertenso que uno les da enalapril. Y estos pacientes tienden entonces a ser, por un bloqueo del eje renina-angiotensina aldosterona, mayor evento de hipercalemia. Hiporreninémico, algunos AINES también pueden eliminar el efecto estimulador de las prostaglandinas renales sobre la liberación de renina y la enfermedad renal crónica. Este paciente está totalmente asintomático, pero la hipercalemia se explica porque puede usar fármacos, puede usar enalapril, puede estar usando losartán, puede estar usando spironolactona, etc. Por su misma enfermedad renal crónica, ¿ya? Y por la diabetes también, que puede generar la destrucción a nivel, como vieron en la cápsula de enfermedad renal crónica, las células yuctaglomerulares y un estado hiporrénico. ¿Se entiende, no? Esa sería una explicación fisiopatológica. Caso 2, 58 años, hipertenso, diabético, obesidad e insuficiencia cardíaca. Ingresa congestivo, se descompensó por mala adherencia a su tratamiento, ya no se tomó bien los remedios y anduvo celebración en celebración, o un clásico, ya fin de año ahí, Navidad, Año Nuevo, se fue a los asaditos, a la agüita, a los copetas, todo, no se tomó las pastillas, llegó mal, se tomaron exámenes y tenemos entonces un potasio en 6,2, elevado. Lo más probable es que sea de manera aguda, por lo tanto aquí sí corre un poco más de riesgo, tiene una creatinina también elevada. ¿Ya? ¿Y cómo se explicaría aquí la hipercalemia y qué sería importante aclarar en este caso? ¿Quién regula el potasio? El riñón. ¿Falló el riñón? Sí. ¿Cierto? O sea, ¿podría ser por la falla renal? Sí. ¿Podría tener una hipercalemia por falla renal? Bien. Es insuficiente cardíaco, tiene hipertensión. Pueden ser los fármacos también, ¿cierto? Pero decía que no se lo estaba tomando, entonces como que baja un poco la causa. Muchos pacientes que llegan congestivos, ¿ya? Lo que ocurre en estos casos es que la vena renal se congestiona mucho y comprime la arteria renal, lo que genera una disminución del flujo de ambas arterias renales y eso disminuye el flujo a nivel glomerular y genera entonces una falla renal y acumulación de potasio a nivel del sistema, ¿ya? Que es un poco lo que decían ahí de la estenosis renal, ya una estenosis como fisiopatológica por la congestión. ¿Qué tenemos que hacer con estos pacientes? Darle diurético para que se elimine la congestión, el riñón se vuelve a prefundir y el potasio se regula solo. ¿Ya? Caso 3, 73 años, usuario de ileostomía. ¿Sabes lo que es la ileostomía, no? Son unas fístulas, como una bolsita donde el intestino se conecta directo con la piel.
¿ya? El hilio, como dice acá en este caso, va conectado directo con la piel y queda una bolsita. Entonces todo lo que sale del hilio no pasa al colon, sino a la ileostomía, a la bolsita. ¿Ya? Presenta intoxicación alimentaria presentando cuadro de vómito y deposiciones líquidas. No se ha alimentado bien y va al servicio de urgencia por fatiga y debilidad generalizada y se hace examen y tiene un potasio en 2,9. O sea, aquí tiene una hipocalemia. Está abajo. ¿Cómo explicaríamos la hipocalemia y qué sería importante aclarar en este caso? Los vómitos, ¿cierto? ¿Por qué los vómitos? ¿Ya? ¿Y dónde más se están perdiendo electrolitos? Más que los vómitos. En la ileostomía, en las deposiciones líquidas. ¿Dónde ocurre la concentración de electrolito y de agua? A nivel ya distal, ¿cierto? Y en el colon. Pero aquí tenemos, nos estamos saltando el paso. En la ileostomía, el paciente tiene diarrea. Todo el electrolito, todo el agua, el sodio, el potasio, todo está saliendo a través de esa ileostomía. Y además que no se ha alimentado bien, o sea, no la estoy reponiendo. Entonces, todas las secreciones intestinales están saliendo de manera directa y este paciente está perdiendo potasio. ¿Qué es lo que ocurre acá entonces? El tema de las heces que correspondía al 15%, aquí aumenta, puede aumentar al 30, 40, hasta 50%. Y si yo no repongo bien, voy a quedar en un balance negativo y voy a terminar hipocalémico. ¿Sí? En este caso el cloro igual se aumentaría, ¿no? ¿Ah? Pensando en la diarrea, el cloro igual aumentaría, ¿no? Sí, pero también en este caso, a ver, aquí aumentó, disminuyó. Usualmente tiende a aumentar, pero un mecanismo compensatorio. Cuando es de manera muy aguda, el cloro baja. Pero aquí lo que ocurre es que aumenta por lo que vimos del tema del equilibrio ácido-base. Porque si el paciente en este caso no tiene falla renal, ¿ya? El riñón debería empezar a guardar el potasio, ¿cierto? Porque si el sistema se le está escapando el potasio por otro lado, el riñón debería empezar a guardar el potasio. ¿Y qué forma tiene el riñón de guardar el potasio? Disminuyendo la acción de la aldosterona. ¿Ya? Pero en este contexto, con una paciente que está deshidratada, ¿cómo va a estar el eje renina-angiotensina-aldosterona? Aumentado. Por lo tanto, ese riñón va a querer guardar potasio, pero no va a poder porque está impedido por el hiperaldosteronismo. ¿Ya? Y ese sistema de guardar suelo, excretar potasio y todo el bicarbonato también que se filtra genera esta hipercloremia que vemos en los exámenes. ¿Ya? Entonces, si está el eje renina-angiotensina-aldosterona elevado, ¿qué tengo que hacer? Frenarlo. ¿Cómo lo freno? Para que el riñón regule el tiro del potasio. No, más sencillo. ¿Qué lo activó? Hidratarlo. ¿Y cómo se hidratan a tus pacientes? Se hidrata, ¿no? ¿Cierto? Si puede tolerar la vía oral, que tolere la vía oral, y si es que no, se le da un suero de hidratación. Puede ser un suero fisiológico o con un pequeño aporte de electrolitos, la verdad. Y cuando se mejora la hidratación, se bloquea el sistema renina-angiotensina-aldosterona y permite al riñón que vuelva a recuperar el control y mantener el equilibrio del sistema. Además de, obviamente, tratar la diarrea. Entonces basta con que la hidrate a esta paciente, le trate la diarrea y se mejora el trastorno electrolítico. El sistema vuelve al equilibrio. Y acá algunos, lo que les comentaba, ¿cierto? El gluconato de calcio, ¿para qué? Esto es como para que lo tengan como ayuda a memoria, la glucosa insulina, el uso de beta-agonista, la eliminación de potasio, los diuréticos de asa, la resina de intercambio iónico y la diálisis, que es el mecanismo de excelencia. La resina de intercambio iónico, las que más usamos en la clínica es el cayexelate y el solvisterol. Normalmente en el intestino se secreta potasio y después se vuelve a reabsorber. La resina de intercambio lo que hacen es que cuando se secreta potasio a nivel intestinal, llega la resina y lo mantienen en el lumen y después se excreta a través de la deposición. Entonces, en cierta forma, aumenta del 15% al 25-30% de excreción. ¿Y cómo se trata la hipocalemia? Aportando potasio, vía oral o bebé, y hidratando o volemizando a los pacientes. ¿Ya? No tiene mayor ciencia. Y obviamente tratar la causa subyacente. Entonces, ¿hacemos un mini receso o vamos al tiro con el sodio? Ya. Bien. Para terminar con esta segunda clase,
y terminar con la unidad renal, que es un receso. El sodio es el principal catión extracelular. El potasio era intracelular, el sodio es extracelular y es capaz de cruzar libremente la pared capilar, pero no la pared celular. Y esto es importante. El sodio no pasa libremente dentro de la célula hacia fuera de la célula, pero sí pasa libremente del plasma, ¿cierto?, hacia el espacio extravascular. O sea, el sodio que está concentrado ahí a nivel de la sangre puede pasar junto con el agua hacia todos los espacios extravasculares, el subcutáneo, intersticio, etc. Y la concentración se regula a nivel celular también por la bomba sodio-potasio TPS. Y es el principal responsable de determinar la osmolaridad. Y con esto, el movimiento de agua entre compartimentos. Por lo tanto, el agua entre compartimentos, ¿cierto?, de lo que está debajo de la piel, lo que está a nivel del intersticio pulmonar, del intersticio intestinal, etc., de cualquier intersticio, de cualquier tejido, la verdad, se traspasa mediante los cambios que ocurren a nivel del sodio. De hecho, la osmolaridad es 2 por sodio más una cosa extra, porque el sodio es el principal regulador del movimiento de agua. Por eso ahí está la fotito, ¿cierto?, de Katana con su agua comprada. Entonces, tenemos la presión intravascular, que está determinada por la presión hidrostática, y los movimientos de sodio del intravascular al extravascular, ¿ya?, al intersticio, al tejido linfático, etc. Por lo tanto, la presión hidrostática, determinada por la cantidad de agua y sodio, va a determinar el paso desde un compartimiento al otro compartimento. ¿Ya? Si tengo una presión hidrostática o mucha agua intravascular y mucho sodio intravascular, sí o sí va a pasar líquido hacia afuera. Como les comentaba, la osmolaridad plasmática es normal en 280 a 295, es 2 por sodio más otras cosas. El sodio normal es 135 a 140, o sea, 135 a 145. 140 por 2, 280, que es la osmolaridad normal. O sea, casi toda la osmolaridad está dada por el sodio. Ahora, concepto importante. Cuando yo tengo demasiada agua, usualmente voy a tener una hiponatremia. Y cuando yo tengo poca agua, voy a tener una hipernatremia. ¿Por qué? Porque los laboratorios miden, como el sodio va ligado al agua, miden la concentración más que la cantidad. Por lo tanto, si a nivel de laboratorio yo tengo, como dice acá, una hiponatremia, significa que tengo menos sodio porque tengo más agua. Tengo menos soluto pero más solvente. ¿Ya? Y lo mismo para el otro lado. Si tengo demasiado sodio, como va ligado al agua, es decir, mi paciente tiene mucho sodio pero está tomando agua, la concentración de sodio va a estar normal, ¿cierto? Como dice acá, hay una expansión de volumen, tiene efecto nulo o leve en la concentración de sodio. Y si tengo muy poco sodio, también voy a tener una depresión de volumen, porque no tengo sodio ni tampoco agua, pero voy a tener un efecto de la concentración nulo o leve. Y esto es importante, porque muchas veces la hiponatremia entonces no se trata de que a mi paciente le falte sodio, significa que le sobra agua, ¿ya? Y si tiene una hipernatremia, no es que tiene un exceso de sodio, no le tengo que dar diurético, es porque le falta agua, ¿cierto? Está disminuyendo la concentración. De hecho, si yo le doy diurético, furosemida, porque pienso, tiene mucho sodio, le doy diurético, voy a empeorar esa condición, porque le falta agua, ¿ya? Entonces, esto se regula principalmente a través de osmoreceptores, que están a nivel del sistema nervioso central y de los vasos sanguíneos, liberando distintas sustancias, entre ellas la vasopresina. Entonces, vamos a lo importante. Paciente de 60 años, cirrosis de larga data, ingresa a urgencias por edema de extremidades inferiores y ascitis. Volvió a beber, no consumió sus fármacos y relata que no fue adherente a su dieta. Y el ingreso en regulares condiciones con edema importante de ambas extremidades inferiores y ascitis. O sea, tiene edema, está congestivo, tiene exceso de agua y tiene exceso de sodio, lo más probable, ¿cierto? Porque no fue adherente a su dieta. Los pacientes cirróticos tienen un eje renina-angiotensina-aldosterona patológicamente activado. O sea, retienen sodio como malo en la cabeza y retienen agua también de la misma forma. Pero el sodio está normal, ¿cierto? La concentración está buena. Pero mi paciente está congestivo, o sea, mi paciente tiene exceso de agua y de sodio, sí. La concentración está normal. ¿Por qué? Por lo que insisto. O sea, el paciente, ¿cierto?, en la clínica me dice que le sobra sodio y agua por esta activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y qué tengo que hacer? Darle diurético para que elimine el sodio y además elimine el agua
y con eso baje el edema y baje la citis. Además tengo que dejarle una dieta hiposódica. Si el paciente no se cuidó y siguió comiendo lo que no debía, obviamente retuvo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo explicaría el edema? Por esta congestión, por esta retención de agua y de sodio, que no altera la concentración de sodio, y por eso aquí está normal. ¿Ya? Por lo tanto, ¿nos sorprende que esté normal? No. ¿Tiene exceso de sodio en su cuerpo? Sí. Eso es importante diferenciar. Entonces, ¿qué mecanismos están involucrados? El eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Por la hipoperfusión que tienen estos pacientes, lo vamos a ver cuando veamos patología hepática, y la mala adherencia al tratamiento. ¿Se entiende, no? Eso es como lo... Entonces, ¿qué tenemos que salir por el sodio? La verdad, nada, pues está normal. Pero sí tenemos que darle diurético para eliminar el exceso de agua. 76 años, segundo caso. Esto es muy frecuente de ver porque, así como la falla renal les comenté que era una causa o se veía con mucha frecuencia en los pacientes hospitalizados, el tema del sodio, la hipo o la hipernatremia también es el primer trastorno electrolítico más frecuente en los pacientes hospitalizados. ¿Ya? Es como al menos un problema que da mucha interconsulta a los internistas, pero muchas veces lo que hay que hacer es entender el proceso. Ya como les decía, a veces no hay que hacer nada, así como sigue así, ¿no? Ya. Paciente de 76 años, cursando un ACV, accidente cerebrovascular isquémico agudo, y además toma ISRS de larga data. ¿Sabe cuáles son los ISRS? Los antidepresivos, sertralina, fluoxetina, venlafaxina, etc. Destacan los primeros días hiponatremia mantenida que no corrige con el aporte de soluciones fisiológicas endovenosas. Entonces estaba en un servicio, dijeron que tenía hiponatremia, dijeron, a este paciente le falta sodio y le empezaron a dar suero fisiológico. Esta es la concentración del suero fisiológico. ¿Lo habían visto en las prácticas? ¿Alguien se ha puesto ahí a mirar los sueritos, no? ¿Es fisiológico o no es fisiológico? No es tan fisiológico, ¿cierto? De hecho, tiene una concentración de sodio de 154. ¿Y cuánto era lo normal? De 5 a 145. De hecho, tiene una molaridad bastante elevada. O sea, si yo le doy suero fisiológico a ese paciente, le estoy dando más sodio. ¿Ya? Más que agua. No es tan fisiológico. Y además, que este paciente, si está hiponatrémico, no tiene un problema de que le falte sodio, ¿cierto? Ya lo comentamos. Es que le sobra agua, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué puede estar ocurriendo que a este paciente le sobre agua? ¿Por qué le puede estar sobrando el agua? Además, yo le estoy dando fisiológico, o sea, le estoy dando más agua también, y sodio. Pero estoy esperando el problema, o sea, el suero fisiológico es sodio y agua. Entonces, toda esa agua se está acumulando y usualmente a estos pacientes le baja aún más el sodio, porque estoy dando agua a nivel endovenoso. Hay una hormona que se llama antidiurética, que tiene que ver con la concentración de sodio y la retención, como dice su nombre, de agua libre de sodio a nivel renal. ¿Ya? Esta activa los canales de agua purina a nivel renal que permite la entrada de agua sin la entrada de sodio. Por lo tanto, esta hormona logra en cierta forma regular la concentración de sodio en nuestro sistema. Si se fijan acá, si un paciente no tiene antidiurética, la excreción de soluto y el gasto urinario aumenta bastante. O sea, la antidiurética, con su nombre le dices antidiuresis, porque concentra mucho la orina. Y si yo tengo una antidiurética máxima, la orina es poquita, a misma cantidad de solutos. ¿Ya? O sea, la antidiurética, además de controlar la concentración de sodio de nuestro sistema, concentra la orina. ¿Ya? Si yo tengo poquita antidiurética, la orina va a ser mucha, con poca concentración, y si tengo mucha antidiurética, va a ser muy concentrada. Cuando ustedes tienen sed, ¿cierto? Cuando todos tenemos sed y no hemos tomado agua, ¿cómo sale la orina? Muy concentrada, ¿cierto? Amarilla, dice la gente, muy amarilla. ¿Y cómo debería estar la antidiurética en nuestro sistema? Elevada, ¿cierto? Muy elevada. De hecho, la antidiurética, los estímulos son osmóticos o no osmóticos, que vamos a ver enseguida. Y eso se conoce como SIAD, o síndrome de secreción inadecuada de antidiurética. Porque a este paciente que le dio la CD, ¿ya? Se le alteró, además del ISRS, se le alteró el eje central, donde se produce la antidiurética. ¿Y dónde se produce la antidiurética, la ADH, se acuerdan? En la pituitaria, ¿no? En la pituitaria, en el hipotálamo, en la neurohipófisis, perdón. La neurohipófisis, ¿cierto? La antidiurética y la oxitocina. Entonces, usualmente, los trastornos cerebrovasculares, o los TEC, o las infecciones cerebrales, o cualquier condición
dentro del encéfalo puede generar una liberación inadecuada de la hormona antidiurética. Los fármacos también son muy frecuentes de ver, ya sertralina, lo que les comentaba, la faxina, citalopram y CRS, tienden a alterar a nivel hipotalámico y a nivel de la neurohipófisis la secreción antidiurética. Por lo tanto, este paciente, si nosotros tuviéramos la posibilidad de medirle la hormona antidiurética, estaría elevada. O sea, a ver, no, estaría baja. No, estaría elevada, sí, estaría elevada. Sí, y al estar elevada va a estar reteniendo más agua de la que debería tener. ¿Sí? Pero en el caso de los pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares, ¿Sí? entonces habría que suspender el uso de antidepresivos si tienen este efecto. Sí, así es. De hecho, incluso los pacientes que no tienen nada y que tú puedes ver en la práctica clínica, no sé, llegan al CESFAM y tienen un sodio de 127, te le preguntan, ¿usa antidepresivos? Sí, toma citalopram. Ahí está la causa. ¿Ya? Y están bien, ¿ya? Tienen una retención de agua en exceso por la secreción inadecuada de antidiurética. ¿Y cómo se trata? Si tienen un exceso de agua, ¿qué tengo que hacer a esos pacientes? No darle agua. Y el tratamiento es restricción hídrica. Ese es el tratamiento. A estos pacientes se les restringe el agua día a día y día a día va subiendo el sodio. Porque el riñón invariablemente tiene que producir agua, tiene que perder agua. Todos perdemos agua, ¿ya? A través de nuestra sudoración, de la orina, ¿cierto? Si no le damos agua, si nosotros no tomamos agua, empieza a subir la concentración de sodio, perdemos agua y el sodio se empieza a normalizar. ¿Cómo pasa de la restricción hídrica ya a tener que tomar o recetar diuréticos? Que en este caso, si yo receto diuréticos, voy a estar perdiendo sodio y agua. Por lo tanto, lo pierdo en la misma concentración y lo más probable es que siga hiponatremia igual. Entonces lo que hago es restringir el agua para que el agua se pierda solita, ¿ya? Sin el sodio, porque el riñón igual en cierta forma va a estar intentando retener el sodio, ¿ya? Y ahí sube la concentración de sodio nuevamente. Y ahí viene la tercera pregunta: ¿por qué no da sed? ¿Qué lo gatilla y qué evita la sed? ¿Ya? La antidiurética tiene estímulos osmóticos y no osmóticos. El principal estímulo de secreción antidiurética en la neurohipófisis es la osmolaridad. O sea, cuando cae la concentración, cuando cae la cantidad de agua en nuestro cuerpo, sube la concentración de sodio, aumenta la osmolaridad, ¿cierto? Que vimos que era proporcional, y la antidiurética se empieza a disparar. O sea, mientras más sediento tiene uno es porque más concentrado está el sodio y da sed, y que uno toma agua, ¿sí? El agua calma la sed y vuelve nuevamente la concentración de sodio a regularse. Pero también hay otros estímulos a la secreción de ADH, independiente de la osmolaridad, y ahí tenemos la depresión del volumen sanguíneo, ¿ya? Cuando una persona pierde mucha sangre o cuando hay hipovolemia, ya sea real o relativa, como la insuficiencia cardíaca, los cirróticos, etc., igual se libera antidiurética en estos pacientes, ¿ya? Las náuseas liberan antidiuréticas, los vómitos, los fármacos, el dolor, trastornos neurológicos centrales, etc. Hay una lista tremenda de secreciones no osmóticas de antidiurética, pero las más frecuentes son la depresión de volumen, los fármacos y los trastornos neurológicos primarios. Como comentaron, entonces tenemos la secreción a nivel de la neurohipófisis ante estímulos osmóticos y no osmóticos. Entonces, de manera bien sencilla, para no entrar en tanto detalle con la hipohipernatremia, demasiada agua, o sea, hiponatremia, demasiada agua, hipernatremia, poca agua. Si yo tengo a alguien con hipernatremia, ¿qué tengo que hacer? Darle agua, ¿cierto? De hecho, en los pacientes también. Un paciente con ACV puede tener hiponatremia, porque le sobra agua, o puede tener hipernatremia. No es raro de ver en los servicios de neurología que están los pacientes con un ACV, los ven poco, y uno les mide el sodio plasmático y tienen 155. Mucho sodio. O sea, ¿qué le falta? ¿Tiene mucho sodio? No, le falta agua. Y tú vas a ver el paciente, ¿cómo está, don Juanito? No sé, dice. Y hay que darle agua, ¿no? Y se da agua y se les pasa la hipernatremia. ¿Ya? Y, de hecho, la principal causa de hipernatremia es la imposibilidad de tener acceso al agua. Y esos pacientes con una ACV, que están postrados, que no se pueden levantar, no tienen acceso al agua y están perdiendo agua constantemente, por la transpiración, por la orina, etc. ¿Ya? En fin. Con eso entonces terminamos la unidad renal y
unos 10-15 minutos más de receso para continuar con la última clase y hacemos la actividad formativa de cápsula formativa. Con décimas a los primeros lugares.